comprometidos como con su entorno y con la posibilidad de transformar realidades. En ese contexto tan doloroso es muy importante entender que la solidaridad tiene que ser, digamos, un horizonte de trabajo. Los jóvenes tengan muchas dificultades para acceder a la educación superior y a uno le toca que, digamos, que tramitar esas derrotas y seguir adelante. Próxima estación, Estación Universitaria. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Estación Universitaria, un nuevo capítulo que les traemos a un invitado de lujo porque lidera una de las universidades más prestigiosas del país, como es la Universidad del Cauca. Está con nosotros el profe Deiva René Hurtado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Mayerly, contento de estar aquí también contigo y bueno, a ver cómo nos va en este viaje. Listo, profe, te cuento que empezamos con el baúl de los recuerdos y a este bus se subió nuestro vendedor ambulante del canal Zoom que nos va a traer una sorpresita. Tú ya más adelante nos vas a comentar de qué se trata. Bueno, profe, cuéntanos, ¿qué te trae esto? ¿A qué te rememora? ¿A tu casita? Cuéntanos un poco de este proceso. Bueno, no, cuando yo era niño, a mí me enviaban a la finca de mis abuelos maternos a pasar las vacaciones de verano. Allá en el departamento del Cauca eso se le llama veranear. Ajá. Y allá íbamos con mis primos y en esa finca que también íbamos en el periodo navideño, pues se celebraba la Navidad como todavía se hace con el manjar blanco. Eh, entonces, nosotros participamos en todo el proceso, en Ujú. el ordeño de las vacas y luego también recopilando la leña con la que se hace el manjar blanco. Esto se hace pues tradicionalmente en unos pailones de cobre Ujú. y tarda mucho tiempo, entonces los ingredientes, el azúcar, el arroz, se lo iban, digamos, mezclando en el proceso, pero digamos, por el tema de cómo esto se hace con leña, entonces había que estar batiendo todo el tiempo el manjar blanco y bueno, hay una tía que yo recuerdo mucho que era la que lideraba eso y después cuando yo ya no pude volver pues por cuestiones de que me fui a vivir a Cali y por cuestiones de trabajo, ella siempre en Navidad me seguía enviando el manjar blanco, que era mi manjar blanco. El de la casita. Sí, el de la Mm. casa, el de mis abuelos, pues, el de mi tía. Siempre la comida una actividad que nos vincula familiarmente Tal y cual, todas las celebraciones están relacionadas con la tal comida. cual. Así es. Y entonces, así también es con mi mamá y siempre como que en toda celebración tiene que haber algo Y de siempre nos comida. trae la familia perfecta. Yo quiero que mires a la pantalla que te traemos otra sorpresa a nuestro baúl de los recuerdos. Hola, buenos días. Soy la mamá de René Hurtado Herrera. Es un ser extraordinario, una persona muy dedicada, responsable y comprometida con lo que él hace. Pues le puedo contar que era muy indisciplinado en el colegio. A cada rato me llamaban para colocarme las quejas de que peleaba mucho con los compañeros y pues siempre se ganaba su castigo por eso. Pues anécdotas hay muchísimas de él, pero fue muy académico desde niño y bueno, pues ahora ya me siento muy orgullosa de la posición que está y de los logros que todos los días alcanza. Amor, te amo mucho. Eres el sostén de nuestra familia. Bueno, nuestro papá es una persona que siempre se ha preocupado mucho por su familia, está muy pendiente de nosotros y de su núcleo familiar, como lo es mi abuela, mi tía, mi prima o sus primos. Siempre ha estado muy pendiente de sacarle tiempo a visitar a mi abuela, a sus tías, incluso de hablar con sus primos más cercanos, ayudar siempre que
se requiere o que lo necesitan. Es una persona que vive muy pendiente de toda su familia y que es claramente una persona admirable dentro de su núcleo familiar. Además, nuestro papá nos ha inculcado el gusto por el deporte, el ejercicio, eh, tanto el fútbol, la bicicleta, el deporte en general. A través de esto aprendiendo de la disciplina, el esfuerzo, aprender a manejar la frustración, aprender a perder y aprender a ganar y a ser mejores personas, capaces de trabajar en equipo, y todo esto a través del amor por el deporte, que claramente nos lo hemos heredado de él. Profe, ¿quiénes son ellos para ti? ¿Qué significa? Son mis hijos. Eh, bueno, no, Se vale todo. se vale todo. Sí, no, mis hijos son muy importantes para mí. Realmente yo soy huérfano de padre. Entonces, pues si algo quería que saliera bien, era ser papá. eh, no faltarle a mis hijos. Siempre he creído en la pedagogía del ejemplo y he querido que con mi vida, con la manera en como ellos ven, me comprometo en los proyectos, en el ser humano que trato de ser con las personas, la manera en cómo trato a la gente de manera respetuosa, valorando las cosas que hacen, pues que esa sea, digamos, como la lección más importante que yo les dé. Creo que más allá de decirles que tienen que ser unos buenos seres humanos, lo más importante es que ellos lo vean en mí. Así que ellos para mí, pues, digamos, son una motivación muy importante. Ya son unos hombres, yo ya veo que ellos, digamos, han ido construyendo su proyecto de vida. Me siento muy orgulloso de ellos, de lo que están haciendo por sí mismos, de la manera en cómo ya de manera autónoma van tomando sus decisiones, Ujú. trazando el rumbo de su vida. Y creo que en ese sentido, pues me da mucha emoción oírlos hablar de mí, porque en últimas creo que ese ha sido el propósito de enseñarles a que sean buenas personas, unos profesionales sensibles, comprometidos con lo que hacen y comprometidos como con su entorno y con la posibilidad de transformar realidades. Así es, tal cual, profe. Y ahorita tienes muchos hijos, porque tienes a todos los estudiantes de la universidad que aparte siguen tu ejemplo. Bueno, profe, vamos a calentar motores. Te traigo un par de preguntas rápidas y tú también me las respondes así tal cual rápido. ¿Fútbol o ciclismo? No, ambas, realmente me las Ambas, no disfruto. hay ninguna, no hay favorita. Bueno, lo que pasa es que son dos deportes muy distintos. Creo que en el caso del fútbol, la posibilidad de trabajar con otros, estar en equipo y de articular Ujú. los talentos de los demás es lo que yo hago, digamos, en mi trabajo como rector, y es como lo que yo vivo en el fútbol, ¿cierto? Y en el Muy caso del interesante. ciclismo es un deporte más individual, pero que también requiere mucho esfuerzo y Claro sacrificio, y que sí. esa es la vida. Así es, tal cual. Una película que recomiendes. Bueno, para mí la película que en realidad es una película, bueno, hay dos películas Vamos, que tengo que rápido, rápido, decir, rápido. dos. El Padrino es mi Mm, película favorita, la he visto confirmo, muchas por veces. dos, Y la otra película, Interestelar, que es una de película Christopher que, Nolan. Ush. exactamente, una gran película. Profe, si no hubiera sido educador, ¿qué serías? Yo creo que si no hubiera sido educador, yo sería entrenador de fútbol. Ese fue siempre mi sueño. La verdad fue algo que me motivó a hacer, a tomar la profesión en la que decidí formarme inicialmente. Pero digamos que hoy por hoy veo a otros entrenadores, amigos míos con Ujú. los que compartí un tiempo de mi vida, y yo digo, si no era esto, era lo otro, era el Tal cual, fútbol, era el fútbol. era el Tenía fútbol. que ser el deporte. Bueno, profe, entonces eres licenciado en educación física, magíster y doctor en ciencias sociales. Cuéntanos un poco de ese recorrido. Bueno, no, la verdad es que desde que estaba en el pregrado, yo siempre tuve un gusto por la pedagogía y por la filosofía. De hecho, mi trabajo de grado fue el segundo
trabajo que en 25 años que tenía el programa de licenciatura se hacía en Mm. estos temas más cualitativos. Así que cuando llegué a la universidad, empecé como a preocuparme por estos temas, a formarme en eso y todo mi trabajo intelectual estuvo en la línea de la investigación en pedagogía y en ciencias sociales, que ha sido, digamos, en donde ha estado mi producción intelectual y donde, digamos, yo alcancé a fortalecer un grupo, a crear y al mismo tiempo fortalecer, escalafonar un grupo de investigación, a formar muchos jóvenes en temas relacionados con la educación y con las ciencias sociales y digamos que ese ha sido mi trayectoria de trabajo, lo que también me ha permitido, digamos, moverme como con conocimiento digamos, la dirección universitaria, porque, digamos, en lo fundamental todos somos educadores en una institución universitaria. Todos. Bueno, profe, en tu rectoría se habla mucho de un camino solidario. Cuéntanos cómo surge en un contexto como es el departamento del Cauca. ¿Qué es lo que surge? ¿Cómo se puede llegar allá a través de la educación y los momentos que estamos viviendo? Sí, realmente son momentos muy dolorosos los que vive el Cauca, una situación de orden público muy compleja. Tristemente, el país no ha logrado salir, digamos, de este círculo de la violencia, de la muerte, del desplazamiento. En ese contexto tan doloroso es muy importante entender que la solidaridad tiene que ser, digamos, un horizonte de trabajo. La solidaridad implica una sensibilidad hacia no un otro, sino hacia un nosotros, nosotros los caucanos. Y cuando uno piensa en nosotros los caucanos, pues ese no es un otro distante, sino un, un integrante de una sociedad que nos hace parte de ese gran nosotros diverso que es el departamento y que en esa sensibilidad y en esta oportunidad que tenemos de poder hacer algo por los demás, digamos, tiene que ser el quehacer del día a día. Así es, profe. Y a propósito, ¿cuál es esa apuesta real para reducir esos niveles de desigualdad de educación en el Cauca? Bueno, nosotros hemos estado trabajando a través de un programa que nos permita el acceso diferencial a la educación superior. ¿Por qué? Porque hay dos asuntos que hacen que el problema sea grave y es que, digamos, tenemos una educación básica y media que en realidad no es de alta calidad. Eso hace que los jóvenes tengan muchas dificultades para acceder a la educación superior y por tanto nosotros tenemos que desplegar apoyos para que los chicos desde sus instituciones educativas puedan subir sus puntajes en sus pruebas Saber 11. Pero al mismo tiempo tenemos que trabajar eh, para que no sean los mismos criterios que se utilizan para los estudiantes regulares los que permitan el acceso a la universidad. Y una vez llegan, tenemos que adelantar estrategias que permitan que estos chicos culminen exitosamente sus estudios, estrategias de permanencia y graduación que hacen que nosotros podamos traerlos a la educación superior y lograr que ellos culminen sus estudios. Claro, profe. Y con todo lo que nos comentas, me imagino que el deporte influye mucho. ¿Cómo influyó el deporte en tu visión? Bueno, me gustó lo que dijo mi hijo Camilo José, porque en realidad yo creo que el deporte a uno lo que le da es la disciplina, la perseverancia, la capacidad de trabajar en equipo, pero también le permite a uno, desde el punto de vista emocional, digamos, el deporte hay que entenderlo como una estrategia de educación emocional, porque cuando uno ha practicado deporte es más lo que uno ha perdido que lo que uno ha ganado, ¿cierto? Y a uno le toca digamos, que tramitar esas derrotas y seguir adelante. Y en ese sentido, cuando uno gana, pues entonces también uno le da un gran valor a ganar.
el deporte también te permite, o por lo menos desde la manera en como yo lo concibo, no ver al otro como un rival ni como un enemigo, sino como tu posibilidad de jugar, como tu posibilidad de a través de ese otro, desafiarte y cumplir unas metas que uno se ha trazado. Y creo que esa, como lo decía hace un momento, es la vida. La vida finalmente es un continuo estar jugando, un continuo estar perdiendo, pero también estar ganando. Y Ujú. quizás en ese juego lo que te motiva es ganar. La motivación está allí, ¿cierto? Te motiva también la posibilidad de jugar y te motiva también la posibilidad de encuentro con otros. Cuando nosotros pensamos en una institución educativa, y lo vimos ahora en la pandemia, lo que los chicos más extrañan de la institución educativa no es la matemática ni la química, sino la posibilidad de encontrarse con Los otros. ambientes Es sociales, tal cual. exactamente La vida como deporte. ajá, y de hecho no es gratuito que los jóvenes digan que extrañan la educación física, ¿sí? Sí, Y la extrañan definitivamente. porque la clase de educación física es un espacio que rompe como con todas las lógicas, la rutina escolar y permite que los jóvenes se relacionen con sus compañeros y con el profesor de una manera diferente. Diferente, tal cual. Entonces, para mí, digamos, el deporte ha significado eso y creo que, como lo señalaba también, es la apuesta por darle valor a los talentos que tienen los demás, que son diferentes. Así es la universidad. En la universidad hay distintos agentes universitarios, a distintos actores institucionales con intereses muy diferentes, plurales, con historias de vida muy distintas, pero en últimas necesitamos que todas esas fortalezas, Se todas esas conecten. iniciativas se conecten para que juntos construyamos un proyecto institucional. Y si tú lo piensas en el nivel país, es lo mismo. O sea, es una pluralidad de actores que lo que tenemos que buscar es que esa pluralidad de actores sumen esas fuerzas en Se torno unen. a un proyecto nación y en ese sentido podamos nosotros valorar la manera en cómo se asume el mundo, cómo se asume la realidad, cómo se asume la política, cómo se asume la administración del país, para que esas diferencias y esa pluralidad nos permita crecer. Nuestra mayor riqueza está en la pluralidad, en la diversidad, en la multiculturalidad de lo que somos. Pero toda esa riqueza hay que ponerla a jugar en equipo y construir un diálogo que nos permita coexistir en esa diferencia. Bueno, profe, y a propósito que hablas de jugar en equipo, te tengo una dinámica relacionada mucho con lo que nos deseas del deporte y se llama etapas de carrera. Entonces te voy a comentar las etapas que hay en una carrera de bici y tú me cuentas los momentos que te suenan similares a tu vida. ¿Te parece? Ok. Quiero que nos cuentes qué te motivó a dedicarte a la educación. Bueno, yo creo que a mí la educación la traía y no me había dado cuenta, ¿cierto? Yo me formé en la normal nacional de Ujú. varones José Eusebio Caro en Popayán. Me formé como bachiller normalista y de ahí me dediqué al tema del entrenamiento en fútbol. Y uno ahí es un profesor, o sea, en realidad el entrenador es un profesor que tiene un liderazgo, ¿cierto? Un conocimiento y un liderazgo. Y ese liderazgo implica manejo de grupo, implica todas estas cosas de las que hemos hablado acá. Entonces, la motivación mía fue poder hacer lo que yo amaba y era El estar en ese deporte, mundo del deporte, sí. el Y ciclismo. luego llegué a la universidad y en la universidad pues llegué a formar formadores en el deporte, licenciados en educación física, pero pues eso en la medida del tiempo fue también dado que, como lo digo, uno se forma para ser líder. Entonces ese liderazgo me permitió ir ocupando otras posiciones de liderazgo Sí. que en el grupo de investigación, como líder del grupo de investigación, como jefe de departamento, como
también coordinador de maestría, de doctorado. Entonces, fíjate que al final lo que también es un educador es un líder. Me parece muy interesante porque hablaste de liderazgo. Yo quiero que nos cuentes esa subida solitaria, los momentos más exigentes que te ha tocado en tu carrera como docente, como profe, como rector. Háblanos un poco de eso. Bueno, yo creo que uno tiene que tener claro dónde está la meta y eso es, digamos, eso es lo que se constituye en el horizonte. Solo que para llegar a esa meta, y como estamos utilizando la metáfora del deporte, pues hay que prepararse, porque si no, la subida te va a quedar muy dura y no vas a poderla alcanzar. Entonces hay que prepararse y por eso también pues mi formación en maestría, mi formación doctoral, por eso también la formación que obtenía a través de los proyectos de investigación, porque cada proyecto de investigación tiene unos temas de investigación y para eso hay que prepararse, unas experiencias que uno alcanza, digamos, en el ejercicio de esos proyectos de investigación. Entonces, lo que uno va desarrollando en el camino son unas preparaciones que le van permitiendo, digamos, que otras posibilidades se vayan abriendo y en la medida en que se van abriendo esas otras posibilidades, pues también van requiriendo que uno se prepare más, ¿cierto? Que Porque uno no, siga que uno aprendiendo, siga así. entrenando. Y realmente eso de que uno se está formando toda la vida es real, porque uno siempre está aprendiendo, porque uno tiene que aprender de sus Y uno errores, sigue, toda la vida sigue aprendiendo. toda la vida sigue aprendiendo. Profe, es muy bonito lo que me comentas sobre la meta. Cuéntame cuál es esa próxima meta que tienes. Digamos, la meta más grande que tenía era ser rector de la Universidad del Cauca, ¿sí? Pero de todas maneras, en relación con las fases de preparación para llegar a esa meta, pues entonces también me fijé otras metas en términos de producción intelectual, me fijé otras metas en términos de fortalecimiento académico de las propuestas pues académicas en las que yo he participado. Entonces, obviamente hoy tengo un acumulado, un capital que me ha dado, digamos, un capital administrativo y de gestión que me ha dado el haber sido vicerrector, el haber sido rector. Entonces, digamos que lo que yo me he puesto como objetivo es la posibilidad de que lo que venga sea fruto de la buena gestión y de esta experiencia que he logrado hasta el momento. Así que no estoy pensando en la siguiente meta, sino en cumplir esta meta que me Ok, propuse, esa es la meta, cumplir la meta. cumplir la meta, sí, como llegar a esta meta, como la vida también va por etapas. Entonces, Tal cual, como la metáfora de las etapas. cerrar esta etapa bien y ya con todo esto acumulado de experiencia, empezar a pensar en otras oportunidades. Así ha sido mi vida, ¿cierto? Como que lo que me tengo que preocupar es por hacer lo que tengo que hacer ahora bien. Y después nos Y preocupamos por el después resto. nos preocupamos por el resto. Obviamente hacerlo bien es la forma en cómo se van abriendo otras Tal posibilidades cual. y esas otras posibilidades pues ya vendrán cuando termine esta primera etapa Listo, o profe. esta etapa. Listo, profe. Entonces cerramos esta etapa, no sin antes comentarte que nuestros chicos en redes sociales nos dejaron un par de preguntitas. Bueno, te lo voy a leer y tú no la contestas. Entonces, ¿qué rol juega la lectura, el cine y la cultura en la educación del sur del país? Bueno, yo creo que esa pregunta sería interesante contestarla de dos maneras. Yo creo que una es la que le aporta a uno como lector o como espectador del cine o como asistente a eventos culturales, porque yo siempre he pensado que el arte a uno lo enriquece como ser humano, pero además de que te enriquece en términos de capital cultural, también te sensibiliza porque, digamos, el papel que juega cada uno en una historia hace que te des cuenta de eso que hablábamos ahora, de que hay formas muy distintas de estar en la vida, de comprender la realidad,
hay intereses, La ¿cierto? pluralidad. Particulares, esas Mm. pluralidades, esas singularidades desde las cuales tú estás en el mundo. Y entonces creo que esa es una función muy importante del arte, la de sensibilizarte hacia el otro. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que cuando uno puede construir un relato literario, cinematográfico, o puede poner en escena a través de cualquier medio esa narrativa propia del territorio, entonces lo que uno está es mostrando a los demás lo que allá sucede, ¿cierto? Por eso es tan importante que hoy tanto las historias de dolor como las historias de éxito sean contadas desde el sur. A nosotros nos asiste un sur, nos habita un sur, a nosotros nos asiste una responsabilidad con ese sur también que es trágico, pero al mismo tiempo tan rico, porque allá hay riqueza, allá hay resiliencia, allá hay gente que tiene esperanza, esperanza de que las cosas cambien, esperanza de vivir. Entonces de eso se trata, de que a través del arte nos sensibilicemos y tengamos la posibilidad de sensibilizar a otros frente a esas realidades. Claro que sí, profe. Nos despedimos con esta importante reflexión que pasa aquí en la educación superior de nuestra Colombia. Profe, agradecerte. Gracias por estar aquí en Estación Universitaria. Para nosotros es un placer tenerte. Muchas gracias, me recibieron con sorpresas que me emocionaron mucho, me llenaron de mucha emoción, pero de todas maneras creo que esas son las motivaciones que hacen que uno también se comprometa a hacer una gestión de lo público, de lo cual tanto familiar como socialmente todos nos sintamos orgullosos y personalmente. Así que muchas gracias por haberme permitido subirme en este bus y contarles esta historia de lo que hacemos y de la manera en cómo asumimos esto que hacemos. A Muchas ti, profe, gracias. gracias por la invitación y a ustedes que nos están viendo en casita, gracias por subirnos con nosotros a esta parada. Los esperamos en la siguiente. Chao.